Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Valesca Sterkel de Ortiz. Soy la directora ejecutiva de AmCham y les doy la más cordial bienvenida. Para AmCham es un honor poder llegar a ustedes a través de esta plataforma AmCham Connect y contar con su participación en nuestra conferencia virtual de hoy, Geopolítica en tiempos de pandemia. Quiero empezar agradeciendo a nuestro exclusivo grupo de patrocinadores de Leadership Circle 2020 que han confiado en nosotros a lo largo de este año y gracias a quienes se hace posible realizar todo este tipo de eventos. Ellos son 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centraló, Chiquita, Colgate, Convexim, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port2Port, Productive Business Solutions, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos, muchísimas gracias. Les comento también que este evento está siendo transmitido en Facebook Live. Nos pueden encontrar como Cámara de Comercio Guatemalteco Americana y también en Instagram. Será un gusto que nos acompañen por este medio también. Me gustaría contarles un poco acerca de AmCham. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala, con alrededor de 500 miembros y más de 50 años de experiencia en el país. Orgullosamente forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, ACLA por sus siglas en inglés, contando con una red de 23 AmChams por medio de la cual representamos a más de 20,000 empresas norteamericanas en la región de Latinoamérica y el Caribe. También formamos parte de ASCABI, la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, y este año tenemos el honor de tener la presidencia de ASCABI. Entrando un poco en el tema de nuestro webinar, AmCham entiende la importancia de la geopolítica, que la geopolítica juega en el mundo internacional. Esta es una disciplina que, aplicada de forma correcta, nos ha permitido comprender que de las disposiciones del espacio geográfico posee un impacto en el mundo. A continuación, y dentro de esta crisis que estamos viviendo, el COVID-19 vino a redefinir y a cambiar la forma en que nos relacionamos, por lo que es importante conocer la manera en que las diferentes regiones han estado trabajando para enfrentar todas las repercusiones que trajo esta pandemia. Durante esta conferencia, además de tocar temas de índole económico como la recesión que el COVID-19 ha traído a nivel mundial, se tratará también de explicar otros temas coyunturales que afectan directamente el actuar del mundo. Uno de estos es la elección presidencial que se tiene programada este año en Estados Unidos, que siendo nuestro principal socio comercial provocará un impacto directo a Guatemala, entre otros temas. Desarrollando los mismos, tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Él es el diputado Estuardo Rodríguez Aspuro, académico, político y un buen amigo de AmCham. Él es experto en geopolítica, ha realizado estudios en Guatemala, Israel, Alemania, Taiwán y Hong Kong. Ha sido profesor de las universidades UFM, URL de Guatemala, Tamkang y Chengchi en Taipei, Taiwán. Actualmente es diputado por el Estado Nacional del Partido Humanista y está en las comisiones de Economía y Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y de Migrantes. Así que, Estuardo, no podemos escuchar los aplausos del público, pero tenemos una amplia audiencia el día de hoy. Les pedimos también a la audiencia que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestra página web www.amchamguate.com, donde encontrarán información de todos nuestros eventos. Este evento será subido a nuestro canal de YouTube posteriormente por si se perdieron de alguna parte. Sin más, de verdad es un gusto poder presentar a Estuardo y esta noche, así que bienvenido, Estuardo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Valesca. Muchas gracias también a AmCham, a Juan Pablo y a todo su equipo, Valesca, que han sido muy finos y muy amables en la logística para poder presentar esta actividad
Solo quiero que me confirmen si me están escuchando a buen volumen para dejarlo así, o si no, veremos qué hacemos. Yo sí le escucho perfectamente bien. No sé si Débora, todo bien. Okay. Sí, lo escuchamos perfectamente. Eso es bueno para yo tener la certeza de que podemos escucharnos y podemos entender bien. Bueno, hace muchos años yo le planteaba a la Universidad Francisco Marroquín que por qué no hacemos conferencias más cómodas. Yo como que me imaginé que algún día iba a pasar esto de la pandemia, porque le pedí unos sofás en el auditorium de Friedrich Hayek, que es el auditorium, uno de los 3 que tiene esta universidad, y nos pusieron precisamente unos sillones como estos, que estoy usando el día de hoy, blanquitos, que iba a decir yo que iba a tener una teleconferencia con este ámbito. Pues les platico y les converso desde mi casa, y pues es un gusto poderles transmitir un poco de información. Algo importante que quiero decirles a los amables, ¿qué podríamos decir aquí? No se puede decir radioescuchas, telescuchas, sino personas que nos escuchan a través de la teleconferencia. Pues tenemos que acostumbrar a nuevos formatos. Esto es parte de la modernidad. A algunos les va a gustar, a otros no, pero es una realidad y eso es lo que hay que ver. A veces nos gustan ver las ideas en otra perspectiva. Creo que hay que tomarlo así. Hay que verlo como una oportunidad de hacer cosas diferentes. Más adelante veremos qué se queda. Yo creo que todas las unidades académicas ya está cierto que estuvimos dando, y por ahí tengo algunos alumnos que nos acompañan hoy, charlas vía virtual, y estuvimos dándolas en las maestrías de la Escuela de Posgrado de esta universidad. Les cuento como buenas noticias que el día de hoy tenemos invitados de otro lado del mundo que me colaboraron para mucha de la información que les voy a transmitir. De hecho, por ahí debe estar enchufado mi buen amigo que es embajador de Panamá en Vietnam. Con él estuvimos intercambiando información de lo que es el Asia-Pacífico. Vamos a comenzar un poco con la presentación del día de hoy. Como ustedes van a ver, les está apareciendo ahí el título y este símbolo tan macabro que tenemos ahora, que es este coronavirus. Hay muchas formas de decírselo. Yo no me voy a ir por el lado científico. El día de hoy, como es geopolítica, por favor entendamos, no les voy a dar una conferencia económica, no va a ser una conferencia financiera. Algunos están esperando eso, no lo es. Es una conferencia geopolítica y voy a abordar, por supuesto, voy a pincelar en el área económica, pero vamos a tratar más el ámbito de la parte que tiene que ver con política, relaciones internacionales y, por supuesto, sociología, ámbitos pues de la sociología, cultura, etcétera, y también, por supuesto, datos sensibles que van a afectar a la economía, eso sí. También vamos a ver un poco, caemos en algunos sistemas de la teología, porque cómo podemos, por ejemplo, explicar a veces temas que se dan en Oriente Medio. Si usted, por ejemplo, no conoce el tema del Islam, si solo se va en el ámbito económico, ahí se quedó corto. Es un poquito para la gente que no es especialista en geopolítica, pero que sí le interesan estos temas mundiales. Cuando nosotros vamos a mencionar, hoy vamos a tratar China, vamos a tratar Hong Kong y vamos a tratar, por ejemplo, Taiwán. Vamos a tratarlo con el respeto que merece. Como ustedes se recordarán, hace algunas décadas se hizo un país, dos sistemas. Esto es China con Hong Kong. Se les devuelve este pedazo, este enclave tan importante donde se respira mucha libertad. Y de pronto pasa a un país que es totalitario. Y eso nos hace que pensar. Esta situación que duró mucho tiempo estable está en este momento en unas circunstancias muy complicadas. ¿Por qué? Porque de pronto esa gran libertad que se respira, tanto libertad política como libertad económica, se ve de pronto amenazada. Tenemos una invitada por ahí, una pequeña mariposita, no sé qué es. El tema aquí
es que si me permite, Débora, y pasamos a la siguiente página. Débora, ¿está por ahí? Para pasar a la siguiente, ahí estamos. Esto es lo que pretendo. Recuérdense que aquí soy académico, he sido profesor de estas universidades que mencionó muy bien Valesca, y me hizo ser ordenado con la información. Si ustedes ven, aquí vamos a ver un poco las recesiones, la analogía entre las recesiones y la pandemia actual. También vamos a abordar lo que les está empezando ya a platicar, un poco de China, Hong Kong, y más adelante un poco también Corea del Sur y el Asian. Algunos no están familiarizados con este término, lo vamos a explicar brevemente. Y también, por supuesto, para mí, lo más preocupante que hay a nivel mundial, que es Cachemira. Este conflicto es muy peligroso porque si ustedes ven estos tres actores, los tres tienen armas de destrucción masiva y dos de estas naciones son las más pobladas del mundo. Entonces, es muy interesante abordar esto también. Y también, por supuesto, algo que me están preguntando mucho, que es Estados Unidos. ¿Cómo están las elecciones? ¿Y cómo está esta guerra comercial que se está especulando que existe entre China y Estados Unidos? Y también más adelante, un poco para que no nos quedemos con la incertidumbre de qué pasa cerca de nosotros. Y es Latinoamérica. En esta pandemia, les voy a platicar un poco de lo que sucedió hace unos días, escasamente, las primeras elecciones en el mundo, y precisamente fueron en República Dominicana, prefiero primeras elecciones en el mundo con la pandemia. Cómo se hizo un proceso de elecciones así, lo voy a explicar. Y también vamos a hablar un poco del caso de Uruguay, que es un caso que se está volviendo paradigmático en el mundo por la forma tan acertada que han estado manejando para poder abordar esta emergencia. También un poco de Centroamérica y cómo nos vemos en esta situación, en estas circunstancias a nivel geopolítico. No solo en el tema de la pandemia, sino cómo estamos en este momento, qué oportunidades tenemos y qué cosas se podrían sugerir o hacer. Y si queda tiempo, no sé cómo se maneja esto, Débora, pues si alguien puede hacer alguna pregunta, no sé si esto es posible, me avisen si así es, pues sería fantástico escucharlos también. Bueno, comenzamos la siguiente, por favor, Filmina, Débora. Bueno, aquí sí vamos a empezar con un poco de historia y un poco de economía también. Esto es para que puedan preocuparse o no. Aquí van a ver que hay 10 recesiones de la historia, sus causas. Estamos hablando, si nos ubicamos en el tiempo, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y por supuesto ya en el siglo XXI. Empezamos, si ustedes ven esta gráfica, el tema aquí, incluso han hecho algunos memes, las personas muy acertadamente, con mucha dinámica, de que nuestros abuelitos habían sufrido diferentes procesos y momentos muy difíciles. Si ustedes ven, incluso la depresión de 1920-21, la Gran Depresión, que esta fue muy grande, es considerada una de las 4 grandes de la historia, la recesión incluso en 1960, la de 1980, y la burbuja.com, que eso algunos ya lo vimos, ¿verdad? Y por supuesto, la recesión del 2008, que es así, la vivimos todos seguro. Y la que estamos empezando a vivir. ¿A qué voy con esto? En la historia, la humanidad ha tenido recesiones económicas muy fuertes, pero lo más importante, ha salido adelante. Por supuesto, los más golpeados van a ser siempre los que estuvieron menos listos, me refiero a la organización de sus procesos, o los que tenían algún problema ya de liquidez o de mal manejo de un negocio, o también, por qué no decirlo, los gobiernos que no estaban preparados para enfrentar una crisis como esta. Y aquí sí puedo poner muchos ejemplos, sobre todo en temas de salud. Ustedes pueden recordar tristemente lo que estamos viviendo en Guatemala. Con esto, a lo que quiero llegar es que, para que lo sepan, no les quiero asustar, pero sí les quiero informar que de estas grandes recesiones se considera que con los números que se están dando y los números que van evolucionando,
de esta pandemia se puede convertir en la cuarta peor de la historia, ¿sí? No va a llegar a la depresión de 1929-30, que ahí no se murió gente, sino se suicidó gente por la depresión. Esta recesión puede causar problemas muy parecidos, pero consideramos de que a pesar de eso, con la capacidad de información que se tiene y con las oportunidades que ahora se tienen también tecnológicas y de todo tipo, se puede salir aún más rápido que incluso si consideramos la del 2008. Ahora se tienen muchas más herramientas, más oportunidades para poder salir. Esas son las buenas noticias que les tengo. Pero siempre hay que considerar que definitivamente va a ser duro. El golpe ya está empezando a sentirse. No estoy hablando solo de Guatemala, sino a nivel mundial. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Eso lo vamos a ir explicando un poco con el análisis geopolítico para que podamos ir entendiendo qué viene, qué puede esperarse del mundo, ¿verdad? Hágame el favor de ahora la siguiente filmina, por favor. Empecemos pues con el mundo. No va a dar tiempo a ver todas las partes y regiones del mundo, pero sí va a dar tiempo para ver por lo menos las que más nos están influenciando. Vamos a hablar, ya vimos, América en su totalidad, vamos a estar hablando de Estados Unidos, Norteamérica, y vamos a ver también Latinoamérica, pero quiero concentrarme actualmente en Asia-Pacífico. ¿Qué está pasando con Asia-Pacífico? Tenemos una situación muy importante. Esto le va a gustar a los que les gusta oír de economía. Cuando hablan de que Asia es el futuro económico, ya están incorrectos. Asia-Pacífico, para ser precisos, es el presente económico. Cuando mucha gente me suspira que quieren ir a vivir o a estudiar o a trabajar a Europa, yo les empiezo a convencer de que si ustedes quieren buscar oportunidades de trabajo, estudios, etc., ya no hay que emigrar a Europa, sino hay que emigrar a Asia. Ustedes me van a argumentar, hay mucha gente allá, es cierto, pero también hay muchas ideas, muchas oportunidades. Y aquí se sonreirá mi amigo de Vietnam, el panameño en Vietnam, donde podemos ver con mucha armonía y con mucha curiosidad cómo está manejándose el sudeste asiático, que es el segundo punto que vamos a tratar acá. Yo lo que les puedo decir con mucha certeza es de que definitivamente están pasando cosas que afectan a la geopolítica. Vean por ahí una foto que les puse. Esto no vayan a pensar que es del año pasado o que es de hace un mes o 2 meses. Estoy hablándoles del 5, ¿verdad? Leslie, por favor. Leslie. Entonces, el tema... ¿Me regresa la filmina, por favor, Débora? ¿Ahora? Sí. Esto es reciente, son ejercicios militares en el mar de China. Y por supuesto ha creado mucha armonía y lo más importante, mucha preocupación. ¿Pueden ustedes creer que países como Vietnam, otrora aliados, están tremendamente preocupados por esto? ¿Por qué? Porque a ellos les afecta, tienen temor de la influencia tremenda que está teniendo China en esta parte de la región del mundo. Algo importante aquí también es que paralelamente, ¿sí?, Estados Unidos está haciendo ejercicios también militares con algunas personas dirían imposible pensarlo, pero sí, aliados militares como Vietnam y como si creeríamos en esto en Filipinas. Yo creo que podríamos hacer un ejercicio y podríamos también imaginarnos cómo está ahorita esta parte del mundo. Yo le puedo decir a ustedes que en este momento la preocupación es lo no muy amistoso que se está convirtiendo China en la vecindad que ocupa. Y a eso voy con la comunidad de países del sudeste asiático, que es el siguiente punto. A pesar de las emergencias que se están dando y que no se está conociendo en esta parte del mundo, les cuento que muchos países del sudeste asiático, ASEAN, se han comportado con mucho nivel.
han logrado enfrentar muy bien la emergencia y están saliendo adelante. De hecho, les tengo las noticias muy claras de que varios países del sudeste asiático van a tener cifras positivas de crecimiento económico este año. ¿Cómo es esto posible? Y eso me estoy adelantando un poco de lo que voy a hablar con Estados Unidos, pero países como Vietnam van a aprovechar muy bien las ventajas que se les van a ofrecer en esta pseudo guerra comercial que vamos a discutir más adelante. Y muchos movimientos de inversión se están yendo para, adivinen dónde, para Vietnam y estos países del sudeste asiático. ¿Por qué? Es muy fácil de explicarlo. Mano de obra barata, tecnología, gente también ya preparada tecnológicamente para enfrentar fábricas, entrar en estos procesos de inversión, ¿verdad? Y otras cosas son, por ejemplo, la estabilidad política que tienen estas naciones. Esa es una de las desventajas que estamos manejando nosotros a nivel latinoamericano, porque enfrascados todavía en ejercicios ideológicos normalmente, no avanzamos. Y tristemente lo tengo que decir así, porque realmente ellos, los amigos del sudeste asiático, ya aprendieron de sus experiencias y se están dedicando a sacar de la pobreza a su población. El crecimiento económico de Vietnam es admirable. Todavía le falta el ejercicio de la libertad política, pero mientras tanto que eso se da, están avanzando en estos grandes pasos. Así podemos hablar de otros países como Indonesia, Tailandia, Singapur, que es un gran ejemplo, ¿verdad? En el sudeste asiático tenemos que echar el ojo. Yo le decía a muchos amigos, y lo dejo como una idea para varios de ustedes que lo están escuchando. Lo dije hace 10 años, imagínense, en la Universidad Rafael Andívar, y lo volveré a decir hoy. Guatemala, Centroamérica, tiene que ver al sudeste asiático. Ustedes dicen, sí, es que es nuestra competencia. Ojo, escuchemos a David Ricardo, que nos habla de que todos podemos compartir y podemos ganar. Se puede dar esta posibilidad. Aquí lo importante realmente es ver cómo hicieron ellos. Nuestro proceso de integración centroamericana no funciona. Y el sudeste asiático, el ASEAN, sí está caminando muy bien. Y están haciendo procesos muy interesantes desde hace mucho tiempo. Ellos empezaron más tarde y también tuvieron que salir de ruinas, de guerras. Entonces se recuerdan la terrible guerra de Vietnam y muchas guerras. Recordarán Camboya, Laos y todos estos problemas serios que se tuvieron en esta parte del mundo. Aquí es donde uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿habrá posibilidades para Centroamérica y Latinoamérica? Eso hay que analizarlo y hay que trabajarlo bien. Pero dejo esta idea para que ustedes lo analicen, incluso hasta tema material para tesis para los que están todavía estudiando y trabajando en esto. Una analogía entre ASEAN y Centroamérica, o CIECA, si lo quieren ver así, y el ASEAN, para ser más propios con los dos conceptos. Esto es bien importante y lo dejo ahí porque no vamos a poder estar tanto tiempo parado y si no me va a regañar ahí Débora y Valesca. Con Hong Kong. Aquí está pasando algo muy importante. Ya lo había mencionado un poco atrás. China por décadas respetó ese acuerdo de 2 países, pero un país, 2 sistemas. Repito, un país, 2 sistemas. Y como ustedes se recordarán, una de las áreas más libres del mundo, en toda forma de pensar, en Hong Kong, es tan libre que a los que hemos tenido esta oportunidad de estar trabajando allá, nos impresiona cómo usted puede rápidamente hacer algo y quitar algo. De tomar una decisión, una inversión, un movimiento, etc. Es sumamente fácil, pero esta libertad política y económica está siendo amenazada en este momento. Hay una situación muy triste y es que China está queriendo avanzar, cambiando planes y tener, por supuesto, una hegemonía aún mayor, ¿verdad? Donde pueden hacer cambios políticos y pueden traer a una persona que ha tenido algún problema o se considera espía, o lo que ustedes consideren que amenaza al régimen del Politburo, o sea, el Partido Comunista Chino,
y se puede llevar de Hong Kong para China. Esto es terrible, es una gran amenaza, es un peligro para muchos. Considero yo también, de acuerdo con esto, que es un problema serio para Hong Kong, para este enclave tan valioso. Y por eso puse Taiwán también, que viene a la mano. Como ustedes saben, Taiwán es un socio muy importante para Guatemala. Y mucha gente me va a decir, ¿tan económicamente es un socio importante? No tanto, pero sí geopolíticamente. ¿Cómo puede ser esto? Y da la casualidad que somos los primeros en haber hecho un tratado de libre comercio con Taiwán. Pero también, en este momento, Guatemala se convierte en el país más importante para Taiwán en términos políticos y económicos. ¿Por qué? Somos el país con el que tiene relaciones político-diplomáticas más grande que tiene en este momento. ¿Por qué? Hay mucha información que les voy a pasar más adelante para que se queden esos datos, si nos da tiempo, porque solo tengo como un índice para que ustedes vean números y datos de esto que les menciono. Por este momento, Taiwán está amenazado también porque en este momento tenemos una situación donde en Taiwán hay un sistema bipartidista históricamente también, desde que surgió como nación, y el Partido Nacionalista y el Partido Democrático. El Partido Nacionalista es muy de Perdón, pensar Eduardo. de que se hace de una sola China. ¿Sí? Se le está entrecortando un poquito. Cuéntame. Para revisar. Voy a revisar. Pues mi señal está perfecta. Dice 5 de 5. Ok. Entonces, Débora, ¿usted me escucha bien? Débora, ¿usted cómo está escuchando? Sí, yo le escucho un poco entrecortado. Vamos a hacer una prueba ahorita. ¿Probemos ahorita? Ahorita se escucha bien. Mejor. Ajá, ahorita sí nítido. Bueno, continuamos. Estaba con Taiwán, no se preocupen que no pierdo el hilo porque estoy acostumbrado a las aulas también. Y siempre aparecía una brillante pregunta en esas lindas cátedras que recuerdo con mucho cariño. Con el tema que les mencionaba de Taiwán. Taiwán también se siente en este momento amenazado porque está precisamente gobernando el Partido Demócrata. El Partido Democrático es muy de la posición de una república y no de un enlazamiento, acercamiento nuevamente con China continental, como si lo puede ver el Partido Nacionalista, no porque se quieran unir, sino porque recuerden que el que fundó el Partido Nacionalista y el que fundó Taiwán, el famoso general Chiang Kai-shek, él siempre consideró de que era una China unida, ¿verdad? Y que se iban a recuperar el poder de toda la China. Por eso es que tiene también esa filosofía y esa idea. Pero de todas formas, han hecho mucho acercamiento el Taiwán cuando ha estado con el Partido Nacionalista. Yo solo estoy explicando, ¿no?, que está de acuerdo o en contra de esta postura. Vamos a pasar a otra filmina, Débora, por favor. Solo para aclararle a la gente que está haciendo ya preguntas. Voy a revisarlas en un... Ahorita tenemos que terminar toda esta presentación y me quedo ya contestándolas. No se preocupen, haré hasta lo imposible por contestar todo. Me encanta esto y para esto nos especializamos durante muchos años para poder tratar estos temas. Vean esto. No sé si alguno desconocía esto, espero que no. El tema de Cachemira. Cachemira es el conflicto internacional más importante del mundo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ustedes me pueden decir, miren, debería ser el conflicto israelí-palestino, porque es histórico, porque involucra muchos temas teológicos. Ojo, este es el más peligroso por una sencilla razón, por los actores que involucran. Y los actores que involucran enmarcan a los dos países más populosos del mundo, China continental e India.
Por supuesto, ahí está Pakistán también. Pero Pakistán tiene una particularidad, es un país también con una gran población, pero todavía tanto China como India son los únicos dos naciones que están en el selecto club de más de 1 millardo de habitantes, o sea, más de 1.000 millones de habitantes en cada una de estas naciones. En total estamos hablando de 2.000 millones de habitantes en solo esta parte del mundo. Y eso, adivinen qué, es el 25% de la población mundial, así de fácil, ¿verdad? Y agréguenle más armas de destrucción masiva, grandes ejércitos. Tanto India como China los tienen. Y también Pakistán está listo. Este problema es muy delicado y lo traigo a mención ahora porque está desde hace 40 años que no había un incidente entre China e India y acaba de darse hace 15 días. Y ustedes van a decir, ¿todo esto pasa en tiempos de pandemia? Pues sí, así pasa. Estamos hablando de un acercamiento a China más beligerante en el mar de China, pero también una relación más beligerante entre India y China. Y por supuesto alentado también por Pakistán. Pakistán no es aliado de India, tiene un acercamiento más con China por la difícil situación histórica que han tenido ambos países, que debieron de haber sido uno, pero se dividieron en 3. Como ustedes recordarán, el gran subcontinente indio se divide en la independencia en 3 grandes naciones: India, Pakistán y también, que está aquí de este lado, Bangladesh. Aquí está. Esto es bien importante para que vayamos entendiéndonos. ¿Y qué del coronavirus y el tema del COVID en estos lados? Muy importante porque, como ustedes recordarán, no solo se inició en China, sino que están habiendo rebrotes en China otra vez. Todo el mundo está preocupado porque realmente pensaron que China había controlado esto, pero se están dando estos pequeños, pero pequeños es entre comillas, porque en países tan populosos, pequeños estamos hablando de miles, ¿verdad? Entonces esto es muy delicado. India también tiene problemas serios con el coronavirus y también hay pequeños riesgos en toda esta parte del subcontinente indio. Como resumen en este caso, les quiero dejar solo como información que este conflicto hay que estarlo monitoreando y es la preocupación de las grandes potencias, porque se sabe que un incidente a mayor escala puede causar mayores problemas. Les termino. El Tíbet, ¿sí? El Tíbet tiene una situación muy particular. Se recordarán de que ahí había una autoridad que era el Dalai Lama, y el Dalai Lama está refugiado en un territorio de India. A veces está en Nepal y Bután, pero normalmente se mantiene en India. Y esto también crea mucho recelo porque el Tíbet China lo ve como algo irrenunciable para ellos como territorio, ¿verdad? Y podría estarme aquí un buen rato con el tema también de los uigures, que es un grupo que es de turcomano de origen y que tiene pues mayoría musulmana. Y se están dando denuncias a nivel internacional de que los están esterilizando para que no crezca la población uigur en China. Entonces hay muchas cosas muy peligrosas con China. Yo no estoy tratando de hacerle mal la publicidad a China. China se la ha hecho solita. Ustedes pueden verlo en las noticias. Algo que yo, cuando me dicen, mire, hagamos relaciones con Taiwán, rompamos relaciones con Taiwán, empezamos con China continental. Yo lo que les argumento es que si aquí somos pro libre mercado, somos republicanos, que creemos en la democracia y todo esto, yo no contemplaría tanto entonces estar con un país que no tiene libertad política y que realmente nos ha demostrado con las naciones cercanas a nosotros que realmente no cumple mucho su palabra y lo que hace es nada más influencia política o geopolítica para poder seguir sus propios intereses, ¿verdad? Sin embargo, el intercambio es interesante, se pueden dar acercamientos de otro tipo, ¿verdad? Comercio, intercambio indirecto siempre se puede lograr. No hemos podido aprovechar las relaciones que tenemos con países, ya se iba, con Corea del Sur, que lo dejé en esta idea,
no hemos firmado el Tratado de Libre Comercio, perdón que lo diga, pero es el único país de Centroamérica que no firmó un Tratado de Libre Comercio. Y aquí les voy a hablar mi primer tema de mi experiencia parlamentaria. Por ahí habían dejado tirado un Tratado de Libre Comercio con EFTA, que es las naciones de Europa, entre las cuales está Suiza y Noruega, y lo revisé y lo vi y dije, ¿por qué no se ha firmado esto? Y me puse a investigar y toda Centroamérica había firmado, solo Guatemala no. ¿Por qué? Porque no lo habían querido hacer. Y no lo vi como algo para dejarlo tirado, lo retomo, lo presento ante los jefes de bloque y pues me lo aceptaron que lo pudiéramos retomar y pues ya está aprobado, les cuento, ya fue ratificado en nuestro primer Tratado de Comercio en esta presente legislatura. Queda Corea del Sur y les garantizo que vamos a ver cómo hacemos para que esto camine, porque me parece ilógico, inconcebible que una nación tan importante como Corea del Sur se quede ahí tirada con nosotros, ¿verdad? Obviamente no les da dolor de cabeza si no hacemos negocios con ellos, pero creo que es una oportunidad desaprovechada que deberíamos de tomar en cuenta. Se los dejo ahí en el tintero para que lo vayamos viendo más adelante. Pasamos, Débora, que me quedé mucho tiempo por acá. Bueno, lo que están esperando muchos. Me disculpan que esté tomando agua, pero al platicar rapidito se le va a uno la... Ustedes saben, hay que tomar un poquito de agua. Aquí es el tema con Estados Unidos. Aquí hay muchos expertos que nos están escuchando el día de hoy, pero por ahí debe estar mi buena amiga Stephanie, que hicimos un programa de radio enfocado precisamente a geopolítica, que se llama Geópolis. Hago el comercial porque ya no está ese programa, pero puedo comentarles. Hacíamos ejercicios para explicar la temática internacional y ella me lo confirmará, lo puede escribir ahí en las redes. Pronosticamos las elecciones pasadas. Muchos se burlaron de nosotros, nos decían que estábamos locos, de que cómo iba a un señor como Donald Trump, iba a ser nominado por los republicanos y después todavía se rieron con nosotros, o de nosotros, cuando les dijimos que iba a ganar. No me lo creían, ¿verdad? No crean que fue un tirar al aire una moneda, sino había mucha información. Resulta que mucha gente se deja llevar por los medios, y a veces los medios, ustedes saben, también están sesgados. No siempre, pero la mayoría de veces tienen una línea de pensamiento. Incluso hay medios muy claros en decir su posición, ¿verdad? Como el New York Times, que dice su línea de pensamiento que maneja, ¿verdad? Que es muy pro Partido Demócrata. Entonces todo eso es muy interesante. En este caso les digo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que unas partes de Estados Unidos que no les preguntan su opinión, como la otra vez, ¿verdad? Siguen siendo muy republicanos, ¿verdad? Incluso estados que nunca creeríamos que iban a votar republicanos, ¿verdad? Lo hicieron en las elecciones pasadas. Por supuesto, de una vez les informo de que estas elecciones van a ser muy reñidas y que las encuestas que estamos viendo que tienen 20 puntos de diferencia no son tan así. Les cuento que las diferencias son de 5% únicamente, siendo objetivamente y haciendo análisis prospectivo y, por supuesto, un análisis geopolítico sobre la temática. ¿Por qué? Y esto es bien importante explicarlo. A pesar de esta pandemia y que mucha gente lo ve como algo terrible y que eso le va a quitar, más que todo la gente se preocupa mucho, como en Guatemala también, sobre los temas del bolsillo, que son estos los temas de ingresos y de dinero. Esta pandemia, por supuesto, ha afectado económicamente a Estados Unidos, pero tenemos que recordar que Estados Unidos venía creciendo sostenidamente, sobre todo a partir de que llegó esta señora Casa Blanca. Y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? El tema aquí es cómo proponen su estrategia de mercadeo político y cómo hacen ver los logros que tuvieron y cómo pueden vender ese mensaje adecuadamente. Y también, por supuesto, el lado demócrata, cómo puede influenciar al público de que esto no es lo mejor, que no manejaron bien la pandemia, etcétera, y otros argumentos que
terriblemente, incluso polariza mucho esta gran nación. El tema del racismo, como ustedes se recordarán con los incidentes en diferentes partes de Estados Unidos, pero que afectaron bastante en semanas anteriores, sobre todo, causaron bastante molestia en diferentes partes de este gran país. Aquí lo que les quiero mencionar es de que todavía en este momento es muy prematuro poder decir quién va a ser presidente de Estados Unidos. Pero vemos, yo por lo menos les puedo adelantar un poco, que veo más fácil que se reeliga el presidente Trump a que haya un cambio en Casa Blanca. Lo que sí les puedo garantizar es de que el público, a la gente, subestima mucho a los norteamericanos. Tiene mucho sentido común, ¿eh? Y eso lo hemos visto con la historia. Les garantizo que si se reelige un presidente Trump, les garantizo que van a cambiar las fuerzas de poder en el Congreso, ¿verdad? Eso es así, porque también quieren un equilibrio de poderes y eso, pues, normalmente o políticamente es muy sano, ¿verdad? Aquí con el tema también lo tengo que traer porque me lo han preguntado mucho, el tema con la guerra comercial y todo esto. Vean, cuando se dan barreras arancelarias, no arancelarias y algunas otras medidas para hacer una guerra comercial, esto es muy delicado porque esto le hace mucho daño a todo el mundo. Porque lo que hay que permitir es que los productos a buenos precios puedan llegar. Y agregado con el tema de la pandemia, esto complica mucho. Yo les puedo garantizar que realmente una guerra comercial como tal no va a haber. Pero sí van a haber ciertas escaladas y amenazas, sobre todo en una campaña política, ¿verdad? Y esto puede sumar o restar, ¿verdad? Siempre hemos visto que tristemente los políticos tienden a culpar a otros de los problemas que a veces uno ocasiona. Y esto lo digo muy abiertamente porque pasa en todo el mundo, ¿verdad? Incluso hasta en el fútbol. Si ustedes ven y les gusta el fútbol español, se van a dar cuenta que un equipo culpa al otro o el VAR y todas esas cosas tecnológicas, y realmente hay que ver hacia adentro y ver que uno está cometiendo errores o que no ha administrado bien o gestionado bien algo. Esto es bien importante porque de todas formas sí veo que el tema no va a ser tanto por el tema comercial. Yo sí veo mucho problema, y lo mencioné al inicio, que vamos a tener una escalada de beligerancia y eso va a causar muchos problemas en el tema de comercio exterior. ¿Por qué? En el momento en que hay portaaviones, barcos, ejercicios militares, algunas escaramuzas que pueden darse en esta parte del mundo, sobre todo en Asia Pacífico, eso va a hacer implicaciones claras en el comercio exterior. ¿Cómo? Fácil. Esto hace que se desvíen pues las rutas comerciales marítimas y eso adivinen que también va a subir costos que ya de por sí van a pasar por el tema de la pandemia. Entonces esto es muy importante que lo vayamos analizando, de que vamos a tener por supuesto precios altos en algunas mercancías. Pero las buenas noticias que les di es que los países del sudeste asiático se van a encargar también de producir muchos de estos productos que pueden de alguna forma darse a precios competitivos y que eso pueda calmar un poco la situación. Alguien me preguntó, y aquí termino este tema, con el tema del petróleo. El petróleo, como ustedes saben, está a unos precios bajísimos. Solo en Guatemala eso no pasa todo el tiempo. Les cuento para que se asusten y se enojen, porque tienen razón para enojarse. Deberíamos estar por 16 o 17 quetzales de precio de la gasolina en Guatemala. Pero bueno, es otra historia, que eso se los voy a dejar a los economistas. Yo me voy por la parte geopolítica. El tema aquí es que tenemos una situación donde esto va a ser muy a mediano plazo. Esto va a ir, obviamente, cambiando. Los precios van a volver a tener un poco de alza y Estados Unidos tiene mucho que ver en esto. Por muchas de las situaciones de su exploración, ¿verdad?, que querían ser un país autosuficiente petroleramente hablando, y lo hicieron muy bien.
Entonces ahí es donde se va a dar mucha ventaja de oferta petrolífera y donde el apostarle a veces a nuevas formas de energía, pues ya no va a ser tan atractivo porque nos estamos dando cuenta que hay suficiente petróleo. Mucha gente decía que se iba a acabar en 20 años. Les puedo garantizar que no se va a acabar el petróleo. El petróleo pareciera que no se acaba nunca. Pero siempre van a salir oportunidades, ventajas tecnológicas para que van saliendo opciones más adelante, pero solo se va a volver atractivo. Es casi es de lógica la economía. Y es que se va a volver atractivo cuando no esté tan barato el petróleo, obviamente. Vamos a pasar a otra filmina, Débora, porque creo que ya va siendo hora de hablar de nuestra parte de Latinoamérica. Quiero ir cumpliendo con 1 hora, porque me gusta mucho. En las clases nos tocaba, sobre todo cuando nos tocó dar conferencias en clases en Asia Pacífico, sobre todo en Hong Kong y también en Taipei, el respeto a la puntualidad y sobre todo el respeto a ustedes, ¿verdad? Los que reciben las conferencias, de que se respeten los horarios. Latinoamérica tiene una situación bien difícil, y es que no salimos de los pleitos ideológicos. Tenemos posturas antagónicas. A veces nos ponemos a pensar el bueno y el malo y el bueno, izquierda, derecha, comunista, anticomunista. Y eso es un problema serio, porque las sociedades más desarrolladas han logrado encontrar modelos a través del ejercicio democrático, de que si a ustedes no les gusta tanto que sea, por ejemplo, muy liberal, ¿verdad? Que sea muy extremadamente bajos impuestos, pro libre mercado, buscan una opción un poquito más de estatismo, y esos son partidos políticos, ¿verdad? Tristemente en Latinoamérica, a pesar de que hay algunos países que tienen alguna línea definida, ¿verdad? No funciona. Y no funciona porque no tenemos, adivinen qué, un verdadero Estado de Derecho. Tenemos estados de legalidad que no nos permiten avanzar. Si tuviéramos un verdadero Estado de Derecho, pues viene un modelo un poco más socialdemócrata y bueno, y si no nos parece, si no nos gusta, en las próximas elecciones votamos por un partido más republicano, un partido un poco más liberal y así nos vamos. Ese ejercicio funciona ya en muchos lados. Incluso los asiáticos también ya lo están entendiendo, los que tienen naciones democráticas. El mismo Taiwán que les mencioné, ¿verdad? Tienen a veces ideas un poco más acercarse a ideas más de comunión con China continental y a veces un poco más lejanas, pero tienen metodología y se respeta eso. Ese es el gran problema que tenemos en Latinoamérica y eso no va a cambiar todavía, tristemente se los tengo que decir. Ustedes pueden ver lo que está pasando en Argentina. Y viene el caso ahorita muy interesante, que por primera vez en mucho tiempo, yo no recuerdo haber conocido un partido y un proyecto que sea tan liberal, y tan liberal al estilo que a mí me parece muy interesante, muy atractivo, liberal clásico. Y es el caso de Uruguay, con el presidente Lacalle, que está en el ejercicio. Pueden creer que él fue el primer presidente que tomó posesión en el mundo, en Latinoamérica especialmente, iniciando esta pandemia. O sea que le tocó terrible. Muchos dicen que le tocó duro al presidente Yamatei. El presidente Yamatei tuvo mucho tiempo atrás para la toma de posesión y luego pues iniciar su trabajo. La que le tocó casi con la puerta abierta del ingreso de la pandemia a Latinoamérica. Y se apoyó muy bien en conceptos muy liberales, clásicos, y es la responsabilidad, libertad y responsabilidad individual, y hasta lo que sabemos le está funcionando. Yo los invito a leer mucho de los medios sudamericanos, especialmente los uruguayos, donde pueden ver mucho del avance de cómo tienen controlada esta pandemia con bastante éxito. Y lo mejor, sin hacerle mucho daño a la economía. La economía no se lastimó mucho y lo pueden revisar ustedes con los datos que se están dando a través de los medios de comunicación internacionales. Lo que les puedo decir yo es de que hay un país en Latinoamérica que hizo bien los deberes. Me preocupa mucho y se los digo para hacer polémica. Me pueden dar palo por redes, igual puedo argumentarlo con la claridad que me ha dado el estudio que estoy dándoles. Y es que
En Centroamérica, y eso vamos a la encrucijada, hay que tener cuidado con lo que pedimos y con lo que deseamos. Nos están queriendo poner ejemplo El Salvador. El Salvador, que es una nación bella, amiga, hermanos. Yo les tengo mucho cariño, muchas amistades por allá. Pero me preocupa mucho que el modelo. El modelo es un modelo muy autoritario y donde no se está respetando el sistema republicano. Ojo con esto. El sistema republicano es muy importante para la democracia. Y lo voy a poner con ejemplos. Ustedes pueden ver lo que pasó en Venezuela cuando se rompe el sistema republicano y también cómo ha pasado en otras naciones sudamericanas. Y también lo que ha pasado en Nicaragua. Esto es muy peligroso. Hay que respetar la república, hay que respetar los poderes del Estado, aunque no estamos muy contentos con ellos. Pero es preferible tenerlos a solo tener un superpoder, porque así es como se logran muchas cosas terribles en el mundo. Hay que tener mucha nota de eso para tomar en cuenta. Entonces, sí, pero de todas formas logró. Entonces veamos otros ejemplos de logros. Si ustedes quieren ver ejemplos interesantes, veamos el de Taiwán. Taiwán hizo un muy buen ejemplo de trabajo para mantener la pandemia controlada. Ya les mencioné hace poco Vietnam en Asia. Pero vámonos a Latinoamérica. Les estoy hablando un poco de Uruguay. Y ahí va caminando. De alguna forma Costa Rica ha logrado manejar un poco mejor las cosas, a pesar de lo complicado que fue al inicio para ellos. Guatemala tiene un serio problema. Tenemos todavía un sistema republicano, tiene mucha fuerza, eso me gusta, pero tenemos también un gobierno que todavía no nos explica bien cómo va a ser la tarea, ¿verdad? El problema cuando tenemos un poder político que se maneja mucho con improvisación, eso es lamentable. Eso es poco de lo que quiero decir a Guatemala, porque esto es un estudio geopolítico, de cómo está en la pandemia la geopolítica. Solo quiero informarles de que la normalidad que tiene Centroamérica, o la que tenía Centroamérica, no era lo mejor, y que si queremos una nueva normalidad, ojalá sea otra mejor, una que nos ayude a salir adelante, que nos permita estar mejor y que nos permita lograr salir adelante y desarrollar este país. Hay mucha oportunidad en Guatemala. Hay mucha apuesta. Yo estaba viendo un estudio donde podríamos salir rápidamente de la pobreza si le apostáramos a emprendedurismo en el turismo. Tenemos un país que tiene tanto que ofrecer. El otro día estaba un mexicano y un costarricense expertos en turismo y me mencionaban, Guatemala tiene algo, y es que la oferta que nosotros tenemos de turismo es increíblemente dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ofrecerles, por ejemplo, ir a Cabo San Lucas, ¿verdad? A Los Cabos. Podemos enseñarles un poco de colonial, pero nos tenemos que ir hasta el centro. Y así, ¿verdad? Entonces, Guatemala lo tiene concentrado de una forma muy dinámica y muy atractiva. Los costarricenses hemos sabido aprovechar porque hemos hecho muy buen mercadeo de lo que tenemos y que es pequeño, que lo hemos podido mostrar bien, pero tienen poca oferta, como muy bien lo mencioné, en las lindas playas, el rainforest, pero se quedan cortos cuando ven la oferta que podría ofrecer Guatemala. Solo darles un ejemplo de esto, ¿verdad? De las cosas que se podrían ver. Pasamos, Débora, para no dormirla. ¿Sí? Aquí es un resumen de lo que les menciono. Miren, tomé esta fuente del país para hablarles del tema de por qué es interesante las relaciones Centroamérica, lo que queda de Centroamérica con Taiwán. La relevancia económica. Vean el alto, tal vez la relevancia económica no es tan fuerte, pero la relevancia geopolítica. ¿Por qué? Estamos hablando de China también, China continental, ¿verdad? Pasemos a la otra rapidito. Si alguien quiere la presentación, está para todos. La puedo compartir, alguien me la pide por el inbox y yo se las mando. O por correo, por donde ustedes deseen, que les voy a dejar mis datos al final. Vean esto. Costa Rica, República Dominicana, Panamá y El Salvador forman el nuevo grupo aliado de Beijing. Ya China continental está en Centroamérica. Y nos quedamos, por eso les dije que Guatemala se convierte de pronto en el principal socio geopolítico de Taiwán.
Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad de hacer pláticas y acercamientos con ellos. Perdón que sea un poco crítico en esto, pero estar pidiendo una carretera, estar pidiendo un hospital, por favor, tengamos más visión. Ellos me han dicho a mí muchas veces, es lo que nos piden. Podríamos hacer un triángulo, y aquí vengo con AmCham para que tome esta idea, un triángulo, ¿sí? Con el Tratado de Libre Comercio que hay en Taiwán, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con el famoso que se llamaba antes, recordarán ustedes, CAFTA. Bueno, todavía se llama CAFTA, yo le estoy cambiando el nombre. El que cambió fue el NAFTA. CAFTA. Si nosotros vemos esa triangulación, se podrían dar súper grandes inversiones, pero tenemos que arreglar algunas cosas, facilitar la inversión. ¿Y cómo es esto? Facilitando también los trámites. Eso no lo voy a platicar mucho ya, pero vamos a trabajarlo en el Congreso para que pueda caminar eso. Es muy importante ir viendo todas estas cosas. Alguien me preguntó por qué escogí estas 3 comisiones. Rápidamente les contesto. Es porque es mi área de expertise. Me siento cómodo en el área de economía y comercio exterior, relaciones exteriores y por supuesto también algo que me preocupa mucho y son nuestros hermanos migrantes que están establecidos en Estados Unidos y que algunos pues están ya legalmente, pero hay otros que están todavía como indocumentados y están pasando situaciones complicadas normalmente, ¿verdad? Y eso es parte del quehacer que me interesa y que me gustaría pues seguir apoyando. Pasemos a otra filmina, Débora, que es la última, si no me equivoco. Sí. Les dejo ahí mis accesos. Uno ya creo que lo tienen, que es el Facebook Aspur. Y el otro es mi correo electrónico para los que quieran esta presentación. No tengo ningún problema. Esta es una presentación dedicada para este día. Esta fue hecha hoy para ustedes. Para tener algún poco de visión y también para darme un poco de tips para que no se me olvidara ningún tema. Quería tratarles el día de hoy. La geopolítica es muy bella. Es una disciplina hermosa y que tristemente no se estudia mucho en Guatemala. Los invito a los que están escuchando a involucrarse en algún programa. Hay pocos. Creo que solo 2 universidades tienen cursos de geopolítica. Pero con mucho gusto, si les interesa, escríbanme al correo que les dejé ahí, aspuro@live.com, y con mucho gusto los podemos involucrar en un curso en línea que no cuesta mucho que su tiempo, ¿verdad? Es la inversión que habría que hacer. Nada más que agradecerles. Vamos a ir a las... ¿Cómo puedo hacer, Débora, para ver las preguntas que nos hicieron? O las reviso yo en mi teléfono. Claro, las preguntas le aparecen en el chat. Están en... Voy ayudando yo. Ah, buenísimo. Gracias, Valesca. Déjeme ver. También las que me echan flores, ¿oye? Saludos, dice TVGT. Ambos poseen armas nucleares. Tecnología TVGT China tratará en algún momento de retomar Taiwán y declararlo parte de China. Esto podría traer una guerra y la otra vaya batalla la que se viene por dominar el 5G entre China y Estados Unidos. Yo creo saber quién es este joven que hizo la pregunta. Es un chico tecnológico. Lo conozco y que es de un canal. Pues sí, es un gran riesgo, definitivamente. Pero yo creo que te deberías de preocupar un poco lo que te mencioné, Cachemira, porque creo que Estados Unidos ha sido muy prudente, a pesar de que el discurso a veces es de golpe del presidente Trump, pero es muy prudente a la hora de las acciones, que eso es bien importante, ¿verdad? Diferenciar discursos a las acciones políticas o geopolíticas en este caso. Yo pienso que el tema con la tecnología va a dar mucho que hablar todavía. Creo que está muy prematuro esto. Creo que hay que concentrarnos en estar pendientes de estas líneas de movimientos que se están dando en Cachemira. A mí se me preocupa bastante. Recuérdense que no les hablé mucho de Oriente Medio, de hecho casi nada, porque ahorita Oriente Medio está un poco tranquilo por unos meses, espero que sea más tiempo, quisiera pensar que sí, porque también hay unos conflictos muy serios que pueden volver a dar escalada, como el tema con Irán, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un tema que hay que estar muy también pendiente por la situación
de cómo se manejan los temas por allá, ¿verdad? En esta gran parte del mundo. ¿Cuál otra, Valesca? Dice, ¿qué pasará con las multinacionales? ¿Seguirán siendo como antes o veremos resurgir a las empresas nacionales? Muy buena pregunta quien la haya hecho. Es Anónimo. Anónimo. Sí. Espero que no sean los amigos de Anonymous, esos no. Que nos han Anónimo. portado muy bien conmigo últimamente. Ajá. Me hicieron una buena con el tema de unos impuestos que quién iba a pensar poner impuestos, puede creer, Valesca. Ni nadie en su sano juicio estaría pidiendo subir impuestos, al contrario. O se bajan o se mejora el sistema de recaudación nada más. Bueno, el tema muy interesante. Va a haber una combinación. La persona que pregunta, las multinacionales, las más eficientes y las más grandes se quedan. Pero ojo, aquí estamos hablando ahora de multinacionales que son, adivinen qué, tecnológicas, que se manejan a través de las redes sociales. ¿Vieron cómo creció Zoom? No sé si se dieron cuenta. Se súper. Microsoft también. Si ustedes hagan un ejercicio, no ahorita van a estar cansados, ya tienen que cenar, a descansar, pero mañana temprano métanse a un índice famoso de valores que es el índice Nasdaq, ¿sí? Ese hay que estar viendo. Nasdaq tiene las empresas tecnológicas que están creciendo más. De ahí vienen estas nuevas multinacionales que van a surgir. Y por supuesto, sí va a haber un estrechamiento de temas nacionalistas. Eso no va a terminar. Pero ojo, estaba en crecimiento esto y ahora lo que cambia es el tema de cómo la salud y la seguridad se van a relacionar a partir de ahora. Van a ver una nueva forma de ver aeropuertos modernos. Van a ver ustedes unidades ya no tanto de seguridad terrorista o algo así, sino más de seguridad, ¿adivinen qué? Epidemiológica, ¿sí? De hecho, les adelanto en primicia que estuve en el aeropuerto viendo una fiscalización que estuve haciendo con los temas de migrantes. Y nos dimos cuenta de que ya hay una unidad que va a quedar ahí, ya instalada, creo que ad eternum, en temas epidemiológicos. Esto está muy claro y eso puedo apostarles que todos los aeropuertos del mundo los van a tener, ¿verdad? Esto cambia mucho y va a ser muy interesante verlo, más que entonces nacionalismos únicamente va a ser una combinación de muchos factores y uno de estos es el tema de las enfermedades y cómo la gente va a tener un distanciamiento físico mayor. Hay países que ya estaban educados en esto y vuelvo a poner ejemplos ahí y los países de Asia-Pacífico lo hicieron desde hace mucho tiempo y entonces por las situaciones de estas emergencias y pandemias. Pero vamos a empezar a acostumbrarnos a ver por mucho tiempo la gente cuidándose y distanciamiento. Ahora ya no vamos a ser tan cariñosos, tristemente, porque tan bonitos son los latinoamericanos que somos tan querendones y andar con las famosas mascarillas, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta, Vasca? Bueno, felicitaciones, dice, excelente ponencia como siempre. Saludos a Eneas Biglioni, que ha estado también con nosotros, amigo de Estuardo y Ale. Dice, ¿resurgirá alguna nueva potencia? ¿A quién le apuesta? Buena pregunta. Mi apuesta es difícil de explicar en un rato. Eso hasta podemos hacer una conferencia solo de eso, Valesca. Todo el mundo dice China va a ser la superpotencia económica y la superpotencia mundial y todo eso. Y no quiero que me malinterpreten que la tengo contra China, no la tengo contra China. He estado allá y he visto cosas. La cultura china es increíble, ¿verdad? Milenaria. El tema del nombre, nosotros escuchamos China y no nos dice nada, pero ellos en su nombre original es país del centro, son el centro del mundo, así de orgullosos son. Pero a pesar de eso, creo que India hizo una apuesta muy importante y muy dura cuando surgió, a través de sus padres fundadores como Gandhi, y me atrevería a decir a alguien que yo admiro mucho más que Gandhi, y es Nehru. Nehru hizo la instalación política, ¿verdad? Como república, y utilizó el modelo del parlamento inglés. Y realmente en este momento mucha gente cree, erróneamente, y lo digo aquí por todos los amigos de Estados Unidos no es la democracia más grande del mundo, sino es India en este momento. ¿Por qué? Porque obviamente tiene más población y la logística
es complicado, pero lo han logrado hacer para poder hacer sus votaciones y sus elecciones. Entonces, en este momento, el tema que China tiene por descifrar y por trabajar es su libertad política, cosa que ya India lo hizo. Entonces, China tiene ese gran problema que no tiene India. India está cada día avanzando más en su trabajo de desarrollo económico y va por buenos caminos. Tiene grandes tecnológicos también que educan muy bien a su gente. Entonces, por ahí creería yo que viene la sorpresa, que yo calculo que una superpotencia que se viene, no ahorita, en unos 25, 30 años, podría ser bien India. Y, contrario a lo que se piensa, China tiene todavía que sortear el tema de la libertad política. No olviden eso, es tan importante, porque eso ya lo tienen las grandes naciones como las naciones europeas, que nos dieron un gran ejemplo en el siglo XX, y por supuesto Estados Unidos, una gran nación que tiene libertad política y económica. Eso es muy importante para la prosperidad de los pueblos, ¿verdad? Otra pregunta, Estuardo, hay varias. Dice, si el presidente Trump fuera reelecto, lo que sería estupendo, dice la pregunta, ¿teme por su seguridad futura? La hizo Eneas. Qué buena pregunta, Eneas. Eneas, ya te estás poniendo un poco preocupante. Yo creo que siempre va a haber un riesgo con los grandes líderes mundiales, ¿verdad? De hecho, en Estados Unidos, ¿cuántas? ¿Ustedes se recuerdan qué quiere decir magnicidio? Es el asesinato de un presidente. En Estados Unidos no ha habido uno, no ha habido dos, han habido más de 5 magnicidios. No sé si lo sabían, ¿verdad? Recuérdense que los más famosos hemos visto, pues, el más reciente fue Kennedy, ¿verdad? Pero también recordarán otros grandes magnicidios. Lincoln es otro famoso. Yo creo que el tema con Trump, como están las cosas actualmente de seguridad, lo veo muy difícil, pero hay gente que es muy fanática. Y sí creo que hay gente que va a hacer mucha revuelta. Recuérdense que cuando ganó el presidente Trump, por primera vez en la historia hubo protestas en la toma de posesión de un presidente, la historia de Estados Unidos. Eso sí no había pasado. Y eso sí creo que va a continuar. Está muy polarizado Estados Unidos como nunca lo hemos visto. ¿Y saben por qué? Porque se ha ido entrando sigilosamente un gran cáncer. Y Ireneas va a estar de acuerdo conmigo. Y es el cáncer del populismo. Muy peligroso. El populismo lo está trabajando muy bien Bernie Sanders, lo trabajó muy bien, y lo están agarrando muy bien otros, ¿verdad? Y hasta cierto punto en algunas cosas lo agarra también el presidente Trump, pero un poco, pero sí lo hace. Y eso es muy peligroso para una gran nación como es Estados Unidos. Ok, gracias, Estuardo. ¿Cómo evalúa el trabajo de la OMS en materia de COVID-19? ¿Han sido profesionales y objetivos o realmente han fracasado en su misión sucumbiendo al globalismo? A ver, hay algo que yo quiero aclarar aquí, que me preocupa mucho que la gente en Guatemala crea. No voy a hablar de la OMS en sí, de esto. Antes tengo que aclarar algo con el tema de agendas globalistas, agenda de Naciones Unidas y todo esto. Hay que tener cuidado con las fuentes de información que leemos, porque yo conozco mucha gente que ha trabajado en Naciones Unidas y les garantizo que no han hecho agendas. Y si conocemos el sistema de Naciones Unidas, adivinen qué, la plantean las grandes naciones. Si ustedes ven un Consejo de Seguridad, ese es el que plantea una agenda de trabajo. Y en esa agenda están, adivinen quiénes, están Estados Unidos, está Rusia, está China, está Europa con 2 representantes que ustedes se recordarán, son Francia e Inglaterra. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta. La gestión de OMS, la Organización Mundial de Salud, yo creo, mire, yo creo que es más un problema de los gobiernos, de su gestión, ¿verdad? La gestión, de no haber dejado las libertades individuales de trabajar las personas con responsabilidad y hacer las cosas como deberían de hacerlas según su conciencia. Le garantizo que a nadie le gusta enfermarse y a nadie le gusta morirse. Entonces se debió haber dado una coherencia
poquito más de coherencia en políticas, sobre todo de gobierno. La OMS puede decir, miren, hagan esto, pero uno puede hacer otra cosa. De hecho, tengo muchos ejemplos de países que no hicieron caso y parcialmente, algunos muy bien, otros les fue súper bien. Y el mejor ejemplo, otra vez, perdón que lo mencione, y lo invito a que lo lea, es el excelente modelo que manejó Taiwán. Pero también, para no ser polémico con la OMS, también veamos el ejemplo de Nueva Zelanda, que sí trabajó con la OMS y le fue muy bien, o le está yendo muy bien. Entonces, esto es cae mucho con el tema de los gobiernos y sobre todo las libertades individuales. El hacer un estado policíaco muy totalitario con estas medidas es muy peligroso. Por eso en eso no estoy muy de acuerdo. Creo que hay que hacer a la gente responsable de sus actos. Por eso, cuando me hablen de libertad, por favor, no ponen a la par el tema de responsabilidad, porque tienen que ser intrínsecos, siempre, ¿verdad? Por favor, Valesca. Sí, gracias, Estuardo. La verdad es que por el tiempo yo creo que esta va a ser la última y las que hagan falta se las vamos a hacer llegar por medio de Débora para que entonces podamos dar respuesta a nuestros asistentes. En el corto plazo, Guatemala debe asegurar de cualquier tratamiento, vacuna, cualquier cosa que se desarrolle en Taiwán para sus ciudadanos contra el COVID. Debe ser aplicado también en Guatemala y utilizarse como país modelo para nosotros beneficiarnos del apoyo político y mantener la buena imagen de Taiwán en el mundo durante la pandemia. ¿Lo cree usted posible? Además, Taiwán es muy competitivo comercialmente con Guatemala por sus 29 millones de habitantes comparado con los miles de millones de China que no poseen libertad para comprar y ni siquiera conocen la existencia de Guatemala. ¿Qué opina usted de esto? Muy interesante opinión y pregunta que hace la persona que la formula. Kevin López. Kevin López, entonces el joven o señor, no sé, me suena joven. Y si es señor y le dije joven, pues ahí le hice el día. El tema es mire, yo estoy de acuerdo. Definitivamente que hay que, miren, nosotros hemos sido muy buenos amigos, sí, de nuestros socios. No les hemos fallado. Incluso hemos ido hasta para la deuda. Hemos sido buena paga, hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Entonces no somos tan malos como nos pintamos a veces nosotros los mismos guatemaltecos. Lo que hay que hacer es saber plantear bien las cosas. Imagínense usted, Kevin, que una de las más grandes navieras del mundo es taiwanesa, es Evergreen. Evergreen, cuando Panamá rompe relaciones con todos sus hubs y áreas logísticas, anduvieron buscando dónde se ponían. Y adivine qué, no habían opciones en Guatemala para poderlo hacer. Y si nosotros les hubiéramos dicho, mira, aquí está el espacio, háganlo. Les damos usufructo de este pedazo, ¿verdad? Pero que empiezan a generar riqueza. Y entonces ahí ya las cosas son diferentes. Aquí estamos con sueños raros, cuando que hablamos de canales secos y todo eso. Imagínense una infraestructura grande de un sistema hub portuario, de un monstruo como es Evergreen. ¿Cuántas oportunidades, no solo de intercambio comercial, de tener infraestructura de primer mundo y algo muy importante, generación también de empleos, podríamos lograr con esta alianza? Ahora, con el COVID, definitivamente ellos tuvieron un gran éxito en la gestión del mismo. Entonces, ¿qué costaba ser menos orgullosos y preguntar y hablarles, ¿verdad? De todas formas, Taiwán ha colaborado bastante, pero nosotros somos los que mandamos, somos soberanos, y entonces tenemos que decirles, miren, nos gustaría escuchar qué podemos hacer conjuntamente. Yo creo que se hubiera podido incluso desde febrero, marzo, haber hablado con Taiwán. Ellos tienen grandes fábricas, sobre todo, adivinen de qué, de equipos para respiración. Con eso les digo todo lo que se podría haber hecho con ellos. Y con eso terminamos, creo, ¿verdad? ¿Quedan dos? Ah, bueno. Quedan dos preguntas, es que pedí permiso y me dieron permiso. Al tomando, pues, al tomando, pedí permiso. Venezuela, ¿qué pinta la región y qué impacto tiene con respecto a la guerra entre las potencias? Le voy a hacer de una vez las dos. ¿Y qué opina del fenómeno Bukele en El Salvador, que se está viendo como un presidente muy popular por sus medidas en la pandemia? Empiezo con la primera. La primera fácil de analizar, Venezuela es un país en ruinas. Y no por la pandemia, ¿verdad?
Entonces, por un pésimo manejo político, tristemente uno de los países, para mí, más ricos del mundo, ¿verdad? Por el petróleo, eso es una cosa. No tienen idea de todo el oro que han logrado explotar y sacar, por cierto, de Venezuela. Y no precisamente para crear riqueza y que la población no pueda vivir. Tenemos un país ahí destrozado. El ejercicio geopolítico en Venezuela es terrible. Pero ojo, no es tanto de las potencias, sino las potencias acceden por invitación de los que tienen el poder político en ese país, ¿verdad? Cuando ellos se dan cuenta de que definitivamente Occidente, los países occidentales, no están muy de acuerdo con que estén haciendo lo que están haciendo, pues ellos se decantaron por acercarse con otros países que son más o menos democráticos. Un ejemplo es Irán. Entonces, lo veo muy complicado. El panorama de Venezuela es difícil y con esta pandemia peor, ¿verdad? Pero sí lo veo con posibilidades de que algún día puedan tener alguna libertad otra vez política y que puedan volver a ser una república. Ahorita cuando alguien me diga República Bolivariana de Venezuela, eso es una mentira. Es un estado bolivariano de Venezuela. República no lo es. La república tiene poderes, ¿verdad? Un sistema equilibrado de poderes. Y esto no pasa en Venezuela desde hace mucho tiempo. Con el tema del Salvador, era lo que dije al principio, tal vez no me había escuchado la persona que formuló la pregunta. Y es que tuviéramos cuidado con lo que pedimos, porque aparentemente, y así lo tengo que decir porque el tiempo lo irá viendo, aparentemente tienen bastante éxito en la gestión de la pandemia, pero hay una situación muy peligrosa y es el tema político, ¿verdad? Eventualmente todos van a haber pérdidas, van a haber bajas humanas a nivel mundial por esta pandemia, pero sobreviviremos. Pero a veces cedemos nosotros el poder político porque creemos que está bien la cosa o que las cosas van bien. Y aquí es donde empiezan a darse como el ejemplo de Venezuela, como el ejemplo de otras naciones que empezamos a endosar ese poder político y empezamos a decir que mermar un sistema republicano. Y adivinen qué viene después. Después de que está cortándose el sistema republicano, eso quiere decir la división de poderes, ¿verdad? Que se empiezan a quitar los poderes del Estado y va quitándose uno y otro. Y cuando vemos que queda un megapoder, que es el que manda, ¿verdad? Entonces adivinen que se acabó también la democracia. Y eso es muy importante a tomar en cuenta, porque hacemos una pantomima de una elección que es uno contra el mismo, ¿verdad? Y entonces terminamos haciendo mucho daño a lo que queríamos, tal vez. Y después nos arrepentimos, ¿verdad? Ustedes le pueden preguntar a todos los venezolanos, que son muchos que están en Guatemala, y les preguntan y les van a decir que les entraron con discursos muy interesantes y que se los fueron ganando. Y cuando terminaron en un país como el que tiene Venezuela, yo creo que no va a pasar esto tanto en El Salvador, pero es peligroso que vayan teniendo ideas autoritarias. Yo considero que este pueblo es un pueblo grande y que no se va a dejar embaucar con estas ideas, pero hay que estar alertas. Y con eso creo que como era la última pregunta, ¿verdad? Con esto termino. Muy bien lo decía, ya que estamos hablando de nuestros amigos norteamericanos, muy bien lo decía un gran hombre de política en Estados Unidos, de los padres fundadores de Estados Unidos, y era Thomas Jefferson. El precio de la libertad es una eterna vigilancia. No lo olviden, porque eso es muy importante. Nunca dejemos de estar vigilantes ante los temas políticos, los actuales y los que vienen más adelante. Por favor. Muchísimas gracias, Estuardo. Realmente excelentes comentarios, excelente presentación, como siempre. Nos extendimos un poquito con las preguntas, pero realmente queríamos dar un poquito más de espacio, ya que comenzamos unos minutitos tardes por problemas técnicos, que estas plataformas son maravillosas, pero también a veces nos dan un poquito de problema. Así que la verdad es de que gracias a nuestra audiencia, estuvimos en Facebook Live, en Instagram Live. El video será subido a nuestro canal de YouTube y los esperamos en
los próximos eventos que tendremos esta semana de AmCham Connect. Por favor, síganos en las redes sociales y muchísimas gracias, Estuardo, de nuevo por todo. Hasta luego. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.